Hoy es un gran día, Notion acaba de lanzar sus gráficos, al fin, lo llevábamos mucho tiempo esperándolos, nos hace mucha ilusión poder enseñaros estas primeras impresiones y que estéis con nosotros descubriendo esta nueva funcionalidad que sin duda va a cambiar cómo construimos en Notion y va a hacer que Notion pues aumente su potencial aún más del que ya tiene. Yo soy Dani, estás en el canal de Notionología y durante este vídeo vamos a explorar un poco cuáles son los diferentes gráficos que hay en Notion y os vamos a tener que dar una pequeña mala noticia acerca del pricing de Notion para estos gráficos. Así que acompáñame, vamos a Notion, vamos a disfrutar de este vídeo y de estos nuevos gráficos. Hasta ahora. Estamos ya aquí en Notion y como vemos tenemos un dashboard CRM, uno clásico que podríamos tener cualquiera de nosotros que estemos manejando el CRM de nuestra empresa en Notion. Y como vemos aquí, pues bueno, es un ejemplo, sí que tenemos pocos elementos dentro de las tablas, pero como vemos tenemos pues esta primera tabla en vista de tablero en la que tenemos las empresas por estado y después otra vista aquí en la que tenemos a las empresas por tipo de empresas, si es freelancer, grande, mediana, pequeña. Uno de los problemas que está intentando solventar Notion con los gráficos es el hecho de que cada vez vamos guardando más y más y más información dentro de nuestros sistemas. Es normal, utilizamos Notion para casi todo, ya sea a nivel profesional como a nivel personal, y esto hace que cada vez tengamos bases de datos más largas y más largas y más largas y que aunque las filtremos a veces pueda ser difícil de leer o de captar la información que tenemos a nuestro alcance de manera rápida. En este sentido, Notion apuesta por esta visualización a través de los gráficos para hacérnoslo más fácil. Además, si habéis trabajado con personas externas que no saben Notion, si tú les enseñas esto directamente, al principio van a estar un poco perdidas, no van a saber qué es lo que están leyendo. Esto nos ha pasado mucho cuando hemos trabajado en consultorías con otras empresas que montamos este tipo de dashboards en los que tienes un montón de información, pero que si no explicas detenidamente cómo leerlos, pueden ser difíciles de leer. Este es, digamos, el primer problema que intenta resolver Notion con sus gráficos. En este caso tenemos aquí empresas, como decía, y aquí tenemos propuestas, pues un pipe clásico con las diferentes propuestas, pendiente, negociación, aceptada, rechazada, archivada, y con los honorarios aquí, la persona que le ha creado la propuesta, la relación a la empresa, etc. Como veis, esto es, digamos, una visualización clásica que podríamos tener en varios lugares de nuestro sistema. Y aquí una lista con todos los contactos, nombre, puesto, correo, empresa, estado de la empresa, la fuente donde ha llegado, el teléfono, fecha de creación, etc. Como veis, nada del otro mundo, simplemente un CRM con 3 bases de datos, empresas, contactos y propuestas en las que no tenemos aún demasiada información porque esto es, como decía, son bases de datos de pruebas, no son bases de datos reales, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo tenemos este antes y ahora, gracias a los gráficos, vamos a tener este después. Una visualización mucho más limpia, mucho más clara, que nos va a permitir que las personas que tengan que ver esta información, que a lo mejor no están tan en el día a día de Notion y que no necesitan a lo mejor crear elementos o tener contacto con estas tablas, pueden tener en un solo vistazo esta información mucho más visual. En este caso, pues tenemos lo mismo que teníamos aquí en este antes, tenemos esta misma visualización aquí, la tenemos aquí en un gráfico de tipo barras verticales. En Notion vamos a tener 4 tipos de gráficos: barras verticales, barras horizontales, gráfico de línea y gráfico de anillo. Sabemos que Notion está trabajando en otro tipo de gráfico, que sería poner un número en grande, pero de momento esos son los 4 que tenemos hasta ahora. ¿Cómo creamos un nuevo gráfico? Pues es muy sencillo. Los gráficos no son más que otro tipo de vista en este sentido. Vemos que aquí tenemos la tabla, tablero, cronograma, etcétera. Así que si tenemos una vista de base de datos, vamos a crear nuestro gráfico, vamos a editarlo y aquí vamos a poder seleccionar de manera muy rápida cuál es el tipo de gráfico que tenemos, qué es lo que queremos mostrar en nuestro eje X, es decir, en el eje horizontal. Vamos a poder ordenar de mayor a menor, manualmente, de menor a mayor, como queramos. Vamos a decidir qué mostrar en el eje vertical, el eje X, perdón, en el eje horizontal, y vamos a tener aquí la capacidad de agrupar, que es muy interesante y que vamos a descubrir en un momento. En este sentido, si seguimos con nuestro ejemplo, vemos cómo aquí tengo pues las empresas por estado. Tenemos 2 sin procesar, una procesando,
4 clientes activos, 3 clientes que hemos perdido, un cliente inactivo y un cliente archivado. En este caso, a mí me podría interesar pues agrupar esta información, por ejemplo, su calificación. Es decir, si esta empresa la hemos podido calificar y le hemos podido decir si estaba descartada, si era interesante o si era un lead que estaba caliente. En este caso, ganamos mucha más información en un vistazo. Podemos determinar, por ejemplo, que tiene sentido que todos los clientes activos, la mayoría sean calientes o interesantes y que solo hayamos podido convertir uno de los que estaban descartados. Entonces, ahora mismo hemos mejorado por mucho esta visualización de aquí, que además está como muy ampliada, la hemos podido mejorar mucho gracias a este gráfico de aquí, que además podemos agrupar. Tenemos además diferentes estilos de colores que podemos aplicar, si lo podríamos tener todo en verde, todo en amarillo, como quisiéramos, o automático. Hay que decir que los colores, cuando se tratan de propiedades de tipo selección, multiselección o los colores de los estatus, Notion va a ser lo suficientemente inteligente para agarrar esos mismos colores y ponérnoslos en el color de nuestras barras. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de finanzas personales, si tenemos una etiqueta gasto en verde, pues nos aparecerán los gastos en verde. Entonces, esto también es muy interesante porque siempre hay que tener pues esas buenas prácticas de diseño en nuestras bases de datos. Después tenemos más opciones de estilos, podríamos cambiar la altura, podríamos cambiar el estilo de grupo, la línea, el eje, la leyenda, etcétera, dependiendo de a lo que a nosotros nos interese. ¿De acuerdo? Otro elemento muy interesante y otro gráfico que a mí me parece aquí muy interesante es este gráfico de tipo anillo, en el cual vemos que tenemos 12 empresas en nuestro CRM y aquí podemos ver por tipo cuáles son las empresas que más suelen estar interesadas en nuestros servicios. A lo mejor nuestro servicio está enfocado en empresas pequeñas y medianas y quizás las grandes pues no sean tanto nuestro público y tenemos que enfocar nuestro foco en esas pequeñas y medianas. Quizás estamos interesados en freelancers y vemos que nuestra oferta pues no está adecuada a ese tipo de perfil porque solo tenemos una empresa que ha estado interesada en nuestros servicios. Esto lo podemos hacer con lo mismo que hemos hablado antes, a través de nuestros gráficos, pero en este caso seleccionando el gráfico de anillo, enseñando el tipo de empresa, segmento por contando cada tipo de empresa que hay y ordenándolo, lo podríamos ordenar, cambiar el color y podemos incluso filtrar igual que con cualquier vista de base de datos. Ok, entonces tenemos estas dos vistas por estado y por tipo que corresponderían a estas vistas de por estado y por tipo y como veis está mucho más visual haciéndolo de esta manera. Además que tenemos la suerte de que Notion ha hecho unos gráficos que bajo mi punto de vista son preciosos, así que quedan súper bien. Y volvemos, bajamos un poquito más y vemos aquí pues nuestras propuestas. Vemos que tenemos un gráfico de barras laterales en el cual tenemos las propuestas ordenadas de más a menos, es decir, por el estado que tiene más. En este sentido, pues vemos que la mayoría de nuestras propuestas han sido aceptadas con 5 y después tenemos un empate en pendientes y rechazadas. De esta manera, pues podemos tener una vista muy clara de cuáles son un poco la separación o, digamos, la repartición del estado de nuestras propuestas y podemos ver en este caso que tenemos que estar muy contentos porque la mayoría de ellas están aceptadas. El color, como vemos aquí, pues es el mismo color que podemos ver que tienen nuestros tags aquí, nuestros estados, lo cual es súper interesante. Y después, de la misma manera, tenemos aquí pues un gráfico de anillos en el que podemos ver que hemos ganado 56.000 euros de propuestas aceptadas y aquí podemos ir determinando cuál es, digamos, ese dinero que hemos dejado de ganar porque nos han rechazado la propuesta o porque aún las tenemos pendientes, etcétera. En este caso vemos cómo estos gráficos se correlacionan, tenemos la mayoría de propuestas aceptadas y tenemos la mayoría de presupuesto aceptado de honorarios ganados, ¿no? Esto no tiene por qué ser así, podríamos tener una propuesta rechazada que fuera muy importante y entonces esto aquí nos cambiaría. Por eso también es importante tener estos dos gráficos a la mano para ver un poco pues si a lo mejor estas propuestas que han sido rechazadas es porque hemos tirado un poco el presupuesto muy hacia arriba y quizás no lo teníamos que haber tirado tanto hacia arriba. Todas estas cuestiones las podemos ver de manera mucho más fácil, insisto, gracias a los nuevos gráficos de Notion. Son una maravilla, lo estáis pudiendo ver aquí, que son brutales. En este sentido voy a acabar
con esta parte de enseñar cada tipo de gráfico, con este gráfico de línea, el cual para mí es muy bueno para ver las tendencias por mes, por ejemplo, en este caso, pues el volumen de contactos que se han creado cada mes. En este caso, pues como decía, es una base de datos de prueba y por ende pues no hay mucho histórico, pero cuanta más data limpia tengáis, mejor, porque más información podréis sacar de vuestros gráficos. Si no habéis hecho el esfuerzo de completar bien las bases de datos, los gráficos no van a salir como queréis. Es una muy buena práctica tener una base de datos limpia y adecuada para disfrutar y aprovechar bien estos gráficos. Y en este caso, pues es un gráfico de tipo línea, en el que vemos pues, que en junio hemos creado 11 contactos, en julio 3 y en agosto 4. En este caso, pues como hemos visto, son gráficos que hemos hecho de manera súper sencilla. Se pueden mejorar gracias a la posibilidad de agrupar la información, y toda esa parte la vemos en nuestro curso de Notion, en el módulo Expert, en el cual sí que entramos más en detalle en cada uno de estos gráficos. Pero para este vídeo de primeras impresiones creo que es importante mantenerme un poco corto y al pie para que os den ganas de probar aún más los gráficos y que disfrutéis de esta novedad de Notion. Ahora creo que es el momento de daros la mala noticia, y es que los gráficos solo están disponibles para el plan Plus y superiores, es decir, los gráficos no están disponibles para los planes gratuitos. Si tienes un plan gratuito, solo vas a poder ver un gráfico en toda tu cuenta. Después, todo el resto de gráficos, que a lo mejor si te has descargado una plantilla que tiene gráficos, pues solo vas a poder ver uno, que va a ser el primero además, y después el resto de gráficos no los vas a poder ver. Va a aparecer un mensaje para que te subas de plan. Creo que es un movimiento en Notion controvertido, de la misma manera que nosotros siempre hemos criticado a Notion con su IA y con su pricing de la IA. Creo que en este caso, aunque podamos estar más o menos de acuerdo, creo que tiene mucho más sentido, porque realmente los gráficos, si trabajas con Notion, tienen un valor muy muy importante. De hecho, nosotros que tenemos data en Notion desde hace 4 o 5 años, gracias a los gráficos, a lo que hemos ido implementando, hemos podido tomar decisiones, hemos podido ver tendencias que no habíamos visto de otra manera porque tenemos bases de datos bastante grandes. Entonces ahí precisamente reside el valor que yo le veo a los gráficos, ¿no? A tener esa visualización muy rápida, sobre todo si tienes muchos datos en Notion. Por otro lado, si trabajas en una empresa, como sabrás, no todo el mundo le gusta Notion o quiere trabajar con Notion, entonces es importante también facilitar ese trabajo a las personas que trabajan con vosotros, y creo que los gráficos es una buena manera de hacerlo. Con esto termino, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dejadlo en comentarios. Ya sé que es una lástima lo del pricing, ya lo sé, pero creo que merece la pena pasar al plan Plus si tienes muchos datos en Notion y si quieres utilizar Notion de manera seria. Además del curso de Notion, también hemos dejado un blog que hemos escrito con más información, más detallada, para que lo podáis leer. La verdad que estamos muy muy contentos de este nuevo camino que está tomando Notion. La verdad que este año, con todas las novedades que están lanzando, está siendo un muy buen año, y creemos y confiamos que esta no será la última de las novedades, aunque seguramente sí sea la más importante, porque la verdad que son brutales. Estos gráficos se ven súper bien, son muy fáciles de hacer, son muy bonitos, los puedes ir moviendo como cualquier bloque. La verdad que Notion aquí creo que lo ha trabajado súper bien, y estoy muy muy contento de poder utilizarlos en mi día a día y con nuestros clientes. Así que ya no me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!